Buenas tardes compañeros, buenas tardes doctora, yo soy Dunia Florentino y les voy a hablar acerca del control estadístico de la calidad mediante evaluación de los descriptores de la calidad. Y es que los laboratorios deben tener la capacidad de dar resultados confiables que sean capaces de corroborar un diagnóstico y dar seguimiento al manejo del paciente. Es lo que hace que los ensayos de laboratorio sean útiles para el clínico. Esta capacidad y utilidad diagnóstica se evalúa a través de diferentes estadísticos basados en precisión y exactitud, otros como la sensibilidad, especificidad, y si queremos validar un método, pues utilizaríamos diferentes descriptores como ser las curvas de ROC, para diferenciar, ¿verdad?, entre sensibilidad y especificidad. También utilizaríamos el valor predictivo, la eficacia diagnóstica, entre otros que serán discutidas en esta exposición. El objetivo general es describir los aspectos generales del control estadístico para evaluar la fiabilidad de las pruebas de laboratorio basados en evaluación de los descriptores de la calidad. Los específicos, conocer los descriptores de la precisión y la confiabilidad de las pruebas de laboratorio y su metodología basado en dos factores, precisión y exactitud. Determinar la sensibilidad, especificidad y eficacia diagnóstica para las pruebas de laboratorio que permiten obtener resultados fiables o confiables. Conocer la importancia del método estadístico de las curvas de ROC basados en pares sensibilidad y especificidad de una prueba para determinar su exactitud diagnóstica de las pruebas de laboratorio. Es necesario hablar de los aspectos generales del control estadístico de la calidad para evaluar su fiabilidad. Esto se basa en las técnicas estadísticas y cada laboratorio debe seleccionar los parámetros con los cuales desea evaluar o verificar un método. Para describir la confiabilidad de un procedimiento de una prueba necesitamos de la precisión y de la exactitud, y los métodos estadísticos también pueden verificar la utilidad de los resultados en términos de sensibilidad y especificidad, qué tan sensibles o qué tan específicos son para discriminar entre los enfermos y los sanos. Pero para esto necesitamos una precisión, y para lograr la precisión necesitamos de diferentes características o parámetros como ser las muestras de referencia o estándares que nos van a servir para establecer puntos de referencia. Estos son altamente purificados de composición conocida y son la mejor manera de medir la precisión. También tenemos una calibración que se va a obtener a través de la comparación de las medidas instrumental. Un control, que el control representa una muestra con un valor conocido que es similar a la composición. Por ejemplo, si tenemos una muestra de sangre, su control va a ser una muestra de sangre. Si tenemos una muestra de suero, su control va a ser una muestra de suero. Y estas se prueban diariamente en conjunto con las muestras desconocidas del paciente. Los controles son la mejor medida de la precisión y pueden presentar valores de prueba normales. Entonces, a través de ello podemos establecer si nuestra prueba está dentro de los valores normales o no, es decir, validar nuestra prueba. Los índices de precisión en la información de resultados y documentación según la norma ISO, en los incisos 5 y 5.512, los laboratorios deben seleccionar los métodos validados. Nosotros necesitamos que ese lote de pruebas que compramos entonces venga validado, y luego que viene validado debemos verificarlo en el laboratorio. La verificación pues va a constar de dos parámetros, ya sea precisión y exactitud. En cambio, la verificación comparada con la validación lleva más parámetros. Dentro de la norma ISO nos dice que la validación de los procedimientos analíticos se basa en los siguientes parámetros. Para verificar, nosotros necesitamos métodos normalizados. Para validar no necesariamente tienen que ser normalizados, pueden ser diseñados o desarrollados por el laboratorio, métodos normalizados utilizados fuera del campo de aplicación, y métodos validados suficientemente modificados, es decir, que están validados pero que por ciertas condiciones del laboratorio debemos de hacer modificaciones, y todo esto debe ser documentado, tanto los procedimientos usados y registrar los resultados obtenidos. El personal con autoridad debe revisar los resultados, verificar y luego registrar los resultados de la revisión. Muchos índices que nos van a servir, indicadores para validar nuestros métodos, son por ejemplo
cada uno de estos que observamos aquí. Y el primero vamos a hablar de la linealidad. Esta linealidad nos hace referencia a qué tan cercanos estamos de encontrar la concentración de un analito, es decir, mide la capacidad de la prueba de generar resultados proporcionales a la concentración del analito de la muestra, lo que se busca, ¿verdad? Otro de los parámetros que necesitamos es, por ejemplo, la exactitud, que sabemos que la exactitud es qué tanto se acerca al valor real. Cuando nuestra prueba sea más exacta, más válida será. Y la precisión, a través de la repetibilidad y reproducibilidad y la precisión intermedia, saber qué tan precisos somos al medir una muestra varias veces y obtener resultados cercanos o parecidos. Selectividad y especificidad nos van a decir y nos van a diferenciar entre enfermos y sanos correctamente. Límite de detención y cuantificación. El límite de detención nos va a decir la cantidad más baja de analito que puede detectarse, no necesariamente cuantificarse. Y el límite de cuantificación nos va a decir la cantidad más baja de analito que puede medirse cuantitativamente en una muestra con la exactitud y la precisión. La robustez nos va a decir cómo pueden afectar los parámetros de un método, las condiciones de los ensayos. Por ejemplo, estos se van a estimar a través de la exactitud y la precisión y se toma en cuenta la temperatura del laboratorio, la humedad, el tiempo de incubación, el pH, todos estos son necesarios para evaluar la robustez. Las evidencias, todo debe quedar evidenciado, todo lo que se haga, los métodos de validación, los parámetros estadísticos que se utilizan, los protocolos de lo que se realiza, el informe de los resultados de la verificación y validación y la declaración de la aptitud con sus respectivas conclusiones de cada una de las investigaciones. Para entregar estos resultados y la documentación, nos dice que muchos laboratorios, por ejemplo, en los valores críticos, ellos tienen su propio protocolo para entregar los resultados y deben establecerlos previamente. El sistema de verificación Delta nos va a permitir, por ejemplo, comparar entre los resultados anteriores y los resultados presentes de un paciente y podríamos lograr un mayor monitoreo, además que emitirá una alerta en el caso de que no sean concordantes. La comunicación adecuada es fundamental para la atención al paciente de alta calidad. Los informes de los laboratorios se registran y se envían al área apropiada del paciente en lugar de ser transmitidos por teléfono porque puede haber mayor error. Al informar los resultados, es igualmente importante estar alerta ante los errores administrativos, particularmente errores de transcripción. La introducción de informes en línea con interfaz de la computadora es útil para comunicar la información de manera correcta y eficiente, es decir, nos va a dar un mayor control de lo que nosotros tenemos. Al estar almacenado en la computadora hay menos riesgo de que se pierda, mayor manera de entregar los resultados, por ejemplo, por vía correo electrónico, y será un mejor control. Los aspectos importantes del control de la calidad es tener una documentación. Eso es lo más importante para verificar el control de la calidad. Tener un control de calidad es examinar las relaciones de los datos generados de cada paciente, incluida la asociación matemática. Es decir, sabemos que la hemoglobina es 3 veces el hematocrito y si miramos algo que no esté de acuerdo con este parámetro, entonces podemos verificar ese error, corregirlo y documentarlo. Los indicadores de control de calidad se evalúan como parte del proceso de control de calidad. Cada laboratorio establecerá sus propios indicadores dependiendo de los objetivos del laboratorio especificados. Los sistemas informáticos del laboratorio y el procesamiento electrónico de información agilizan el mantenimiento de los registros. Cuanto mayor tengamos registrado todos, habrá un mayor control. Descriptores estadísticos de la calidad que podemos utilizar para evaluar la utilidad clínica de una prueba. Entonces, para esto necesitamos de la exactitud y de la precisión. ¿Y qué van a hacer estos? Pues la exactitud es la capacidad de producir un resultado cercano al valor verdadero de un fenómeno o de una patología que se busca estudiar. Es decir, la exactitud, qué tan cercano está el valor calculado o medido al respecto del valor verdadero.
y la precisión, qué tan cercanos se ubican entre sí los distintos valores calculados cuando se hacen diferentes mediciones de una misma muestra. Entonces aquí podemos observar que el primero está ni exacto ni preciso, es decir, no hay un mismo resultado en las diferentes mediciones y no se acerca al valor real. Entonces la curva, en la curva gaussiana, vamos a encontrar que tiene este patrón. Cabe destacar que en los ejes de las Y van a estar la precisión y en las X va a estar la exactitud. En la segunda está preciso sin exactitud, es decir, hay un sesgo porque obtiene muestras parecidas pero no cercanas al valor real o a lo que se busca investigar. El tercero hay exactitud sin precisión, es decir, se acerca al valor real pero no está obteniendo los mismos resultados. Y en la 4 está precisión y exactitud, es decir, que hay valores con los mismos resultados y cercanos al valor real. Este es lo ideal de una prueba de laboratorio, que pueda ser preciso y exacto para identificar una patología. Entonces vemos que, por ejemplo, la precisión la vamos a determinar con la desviación estándar. Y entre menos sea la desviación estándar, menor va a ser la curva gaussiana. Entonces, entre más reducida esté, mejor precisión y mejor exactitud va a haber. Entonces decimos que la principal cualidad clínica de una prueba diagnóstica es su exactitud, es la capacidad de distinguir entre dos estados de salud sanos y enfermos. Emplea un estándar o patrón y en términos estadísticos está relacionada con el sesgo de una estimación, es decir, que tan cerca del valor real se encuentre. Cuenta con el valor absoluto para su medición y un instrumento es exacto si las medidas realizadas con él son todas muy próximas al valor verdadero de la magnitud medida, como el número 4 que está preciso y exacto. En cambio la precisión, pues la precisión nos va a decir, la precisión nos dice el grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de una medición obtenidos en condiciones estipuladas, ya sea repetibilidad y reproducibilidad o intermedios. Entonces, esa precisión nos va a dar una confiabilidad y la exactitud nos va a dar una validez, es decir, la capacidad de producir resultados cercanos al valor verdadero de lo que se busca, y la confiabilidad de producir resultados consistentes cuando se repiten las mismas condiciones. Entonces, para la precisión necesitamos calcular la desviación estándar, como les había dicho, y esta desviación estándar se hace con los resultados medidos, se saca la media, que sabemos que es la sumatoria de todos esos datos entre el número de datos, que sería, por ejemplo, entre 20 lo ideal, o entre 10 y entre 5. Y estos, por ejemplo, vamos a sacar la desviación, que es la sumatoria de la media por cada uno de los datos, elevado a la 2 entre n-1, y si fuera típica, entre el número total, que es n. Luego sacamos la variancia, el coeficiente de variación. Y vemos en esta curva gaussiana que cuando está en el 68% está dentro de la primera desviación estándar, y es lo ideal que nosotros esperaríamos. Habría menos variación y mayor precisión. Otros parámetros que podemos utilizar son la sensibilidad y la especificidad. Entonces, la sensibilidad y la especificidad de una prueba es la probabilidad de obtener un valor positivo de ella en un enfermo o obtener un valor negativo de ella en un sano. La especificidad es cuando una prueba, por ejemplo, se utilizan 4 parámetros, ya sea los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Entonces la sensibilidad va a identificar a los enfermos si tenemos esta fórmula: verdaderos positivos, que son los que están enfermos y tienen un resultado positivo, entre verdaderos positivos más falsos negativos, es decir, que están enfermos pero tienen un resultado falso, y tendríamos un 60% de la sensibilidad, es decir, que de estas pruebas que se analicen, el 60% van a identificar correctamente a los enfermos y un 40% va a identificar erróneamente, es decir, los falsos negativos. En la especificidad vemos que están los verdaderos negativos, es decir, los que están sanos, y una prueba de laboratorio es negativa, entre los verdaderos negativos más los falsos positivos, es decir, la persona sana
pero que en sus resultados sale positivo. Y un 91% de especificidad indica que el 91% de las personas van a ser identificadas correctamente como sanas y el 9% puede dar un falso positivo, es decir, identificarla erróneamente. Y por eso usamos este gold standard, que es el patrón de oro, que se utiliza la tabla de 2×2. También podemos evaluar la eficacia diagnóstica, es decir, en la sensibilidad y especificidad no dependen de la prevalencia de la enfermedad, sino que son incluidas en la prueba. En cambio, la eficacia diagnóstica, esta sirve para medir la utilidad de una prueba diagnóstica y depende de la prevalencia de la enfermedad. Y depende, por ejemplo, de si la población tiene o no la enfermedad y sirve para validar una prueba. La sensibilidad, por ejemplo, esta va a depender de la prevalencia, es decir, si en una población hay mayor probabilidad de personas enfermas o mayor población enferma, entonces esta va a ser estudiada con la sensibilidad. Y si hubiera menor cantidad de enfermos y más sanos, entonces va a ser estudiada con la especificidad porque va a confirmar la enfermedad, ¿verdad? El valor predictivo es una prueba, es un indicador de seguridad en las detenciones de las personas sanas. Es decir, el valor predictivo nos va a ayudar a nosotros a identificar si realmente esta prueba es segura, o sea, dentro de las pruebas negativas, ¿quiénes estaban negativos? Si todos estaban negativos, o sea, una probabilidad de que teniendo una prueba para detectar enfermos, ¿cuántos dan resultado positivo? Y esa es la seguridad de la prueba, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen tenemos esta tabla de 2×2 y tenemos los verdaderos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. Entonces, si yo tengo el valor predictivo negativo, va a ser verdaderos negativos entre los falsos negativos más los verdaderos negativos, es decir, de todos los enfermos, cuáles dieron resultados positivos. Si tengo un 99% de los pacientes con una prueba negativa, que no tienen la enfermedad, ese sería mi valor predictivo negativo. Y el positivo es la probabilidad que tiene una prueba de detectar enfermos cuando da un resultado positivo. Es decir, los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Y vemos que el 99% de los pacientes con una prueba positiva tienen realmente la enfermedad. Estas se utilizan en los exámenes después de los resultados para verificar qué tan útil es la prueba. Y lo último que vamos a ver es la curva de ROC. Cuando nosotros hacemos diferentes puntos de corte en el laboratorio de una misma medición, necesitamos de una curva de ROC para especificar cuál es el mejor punto de corte y realizar la sensibilidad y la especificidad. Las curvas de ROC, si se tiene un test diagnóstico que se está evaluando la diferencia entre los enfermos que de los sanos, entonces va a poder discriminar. Para determinar mejor el punto de corte se utilizan los valores de 0 a 100. Y vemos nosotros como en las ejes de las Y se utiliza la sensibilidad, es decir, los enfermos, y en las X los falsos negativos. Entonces nosotros tenemos esta curva y la línea transversal es la que nos va a decir si este valor bueno, es la línea de no discriminación. Entonces, entre más a la esquina superior izquierda vaya nuestra curva, mayor capacidad de discriminación va a tener nuestra curva de ROC y mayor va a ser la prueba, más exacta va a ser la prueba para identificar a los enfermos y diferenciarlos de los sanos. Cuanto más se aleje la curva de la línea transversal, mejor discriminación. Cuanto más se acerque la curva al ángulo superior izquierdo de la figura, mayor discriminación entre la enfermedad y la no enfermedad. Entonces tenemos nosotros que esta curva de ROC, por ejemplo, si tuviéramos un diagnóstico de
del 0.8. Es un diagnóstico correcto del 80% de las ocasiones. Si fuera del 100%, entonces, o de 1, así la discriminación de la curva ROC fuera de 1, lo que significa que este test o marcador obtiene un diagnóstico correcto en el 100% de nuestra evaluación. En las conclusiones, para verificar la viabilidad de las pruebas de laboratorio es necesario seleccionar y verificar y validar los procedimientos utilizando la precisión y la exactitud con los estadísticos. La precisión y la exactitud de un método se deben calcular siempre para verificar la fiabilidad de los mismos basados en la precisión. Para que un laboratorio pueda emitir resultados confiables de un diagnóstico, lo ideal es obtener una prueba con una sensibilidad y especificidad del 100%, siendo necesarios 4 criterios: pruebas positivas, pruebas negativas, enfermedad presente y enfermedad ausente. El análisis de curvas de ROC es un método estadístico para determinar la exactitud diagnóstica de una prueba, para determinar el punto de corte de una escala elevada de sensibilidad y especificidad. Así, como evaluar la capacidad de una prueba de diagnóstico, identifica los sanos y los enfermos, y por último compara la capacidad discriminativa de 2 o más pruebas de diagnóstico en sus resultados. Se expone como escalas continuas. Su determinación perfecta sin alteración de resultados en las 2 poblaciones deberá tener una curva que pasará por la esquina superior izquierda, donde la especificidad y la sensibilidad y la especificidad toman los valores máximos de 1. Bueno, esta ha sido mi exposición y gracias.